personas te van a estar mirando y observando. Yo no quiero pasar, no quiero que pases esa vergüenza. ¿Notan el consejo que le estoy dando a esta persona o a mi pareja si fuera así? No es un consejo de vamos a disfrutar y vístete como tú quieras y sé prudente. No, es cuidado porque yo te estoy cuidando, mira. Te estoy cuidando para que la gente no se burle de ti. Ese es un pequeño y sutil muestra de repente no es violencia entera, pero sí una palabrita muy similar a la violencia que se llama control. Otra forma de controlar a la pareja. Amor, ya tú sabes que hoy día, y permítame con mucho respeto decirlo, y entiendo que acá todos somos adultos, hoy es sábado, hoy día toca, ¿no? Hoy día toca tener nuestro momento privado de intimidad. Y la esposa, como suele ocurrir en algunas ocasiones, pues dirá, no, mi amor, ahora no, estoy un poquito mal de la cabeza, qué sé yo, las cosas que puedan pasar. Ah, no, ¿cómo me vas a decir eso? No, si tú me dices eso, entonces yo me voy con mis amigos a tomar, o me voy a otro lugar. No, pues, no me puedes decir eso. O algunos que no son, que sí son creyentes, pues terminan diciendo, bueno, la palabra de Dios dice que tienes que tú someterte, yo soy la cabeza. Entonces terminan siendo pequeñas muestras de control, donde la persona no sabe que tiene un problema, no lo relaciona con un problema, hasta que se da cuenta que en una ocasión, por ejemplo, su esposo le comienza a insistir en tener algo, hasta el punto de ella tener que ceder, pero nunca se sintió satisfecha, ni tampoco feliz, porque el esposo lo único que quería era satisfacerse él. Entonces, no sabe que tiene un problema, pero lo tiene. Pero luego, cuando se da cuenta que hay niveles de insatisfacción, cuando se da cuenta que se siente un poco extraña y rara, que el esposo es muy amoroso, muy tierno, pero también tiene algunos rasgos de control. Entonces, lo sabe, pero no sabe a quién contárselo. No sabe si lo que está viviendo es bueno o no está bien. No tiene la idea de que el esposo que le insiste a tener una forma incluso de sexualidad no común, por decirlo de alguna manera, también es una señal de violencia, pero no lo sabe. La persona que es su pareja y le pide que se cambie de ropa porque no le gusta verle así y no quiere verla de esa forma vestida, o que no quiere que se junte con algunas hermanitas o hermanitos de la iglesia porque para él eso significa que la van a perturbar con sus ideas locas que tienen algunas, que son pequeñas señales de control y violencia. Ella lo sabe, pero no sabe a quién contárselo. Entonces, va avanzando en esa telaraña. Ahora, algunas veces lo sabe, algunas veces lo cuenta, pero otras personas dicen, no, mira, la palabra de Dios dice que hay que vestirse con cordura, ¿no es cierto? Hay que estar bien vestidos ante el Señor. Entonces, le ponen un concepto bíblico a una condición de control. ¿Me estoy dejando entender con estas referencias? Por favor, no me malinterpreten. Pero esto es tan sutil que también se logra identificar dentro del pueblo de Dios. Y lastimosamente, cuando utilizamos algunos versículos bíblicos, ese de vestirse con decoro, lo usamos desde el concepto que cada uno tiene de lo que significa decoro. Ahora, con esto no estoy diciendo que pues se vista de una manera en que, no sé, el escote le llegue a las rodillas, ¿no es cierto? Y la minifalda le llegue hasta, no sé, el ombligo. No estoy hablando de eso tampoco. Pero sí en la motivación que se tiene cuando se logra establecer una relación. A eso voy, al tema de intentar controlar a las personas, o a la persona, o a la pareja, y permítame, porque esto, aunque fue trabajado por el movimiento feminista del cual les hablo, también ocurre al revés, ¿eh? También hay varones que no saben a quién acudir cuando sienten que su esposa o su pareja los está manipulando. Recuerdo a alguien que atendí hace alguna vez en que me decía, no sé por qué, pero cada vez
cada vez que tenemos relaciones con mi esposa, algo tiene que salir, me decía él. Y yo le decía, ¿a qué te refieres? Bueno, es que justo cuando estamos teniendo relaciones o después de tenerla, al otro día nada más, ya había que comprar un par de zapatos, había que comprar un vestido, había que comprar algo para la casa. Cada vez que yo le pedía, yo tenía la iniciativa de estar con ella, me decía que no quería, que no podía, etc. Pero cuando yo no tenía ni la idea de que ella tuviera iniciativa, ella venía con la iniciativa y me buscaba, pero coincidía esas búsquedas con estas cositas que a veces, entre comillas, hacían falta en la casa, ¿no? Entonces no sabía a quién contarle todo esto. Y esa es un poco la característica de estar envuelto o estar siendo envuelto en una de estas telarañas. En la última etapa es cuando la persona lo sabe, la persona lo cuenta, la persona al compartirlo, otras personas sí se dan cuenta que tienen un problema, pero no saben qué hacer. Y ya para esta cuarta etapa ya la cosa ha avanzado muchísimo. Por eso es que yo promuevo mucho que estas clases, con mi esposa en el ministerio que tenemos, nosotros siempre que vamos a hacer trabajos con parejas y con familias, siempre decimos que el mejor momento para poder prevenir la violencia y para poder establecer relaciones saludables que puedan resolver conflictos, que puedan ser funcionales, etcétera, no es cuando estén casados. Cuando están casados ya perdieron ya, por decirlo de alguna manera. Es cuando están solos, cuando están solteros. Ahí es donde necesitamos enseñarles a cuidarse a sí mismo y a cuidar a su pareja. Porque antes de que el amor sea mutuo, tiene que ser propio. Y un amor propio no implica egoísmo, que es no me interesa las necesidades de los demás y solo pienso en mis propios deseos. Eso es egoísmo. Pienso en mis propios deseos y no me interesa los deseos o necesidades de los demás. Pero en cambio, tener un amor propio implica que tengo y soy consciente de mis propios deseos y de mis propias necesidades sin olvidar los deseos y las necesidades de los demás. Entonces, bajo esta condición, uno se da cuenta que algo está pasando en esa persona. A estas alturas, miren, recién en el cuarto nivel, desde el tercero en realidad, usted puede escuchar de alguien que está teniendo problemas, pero no sabe qué cosa es. El problema es cuando en el cuarto nivel, ya escuchando que tiene un problema, nadie hace nada. No sé cómo ayudarla, no sé cómo ayudarlo, no sé qué decirle. De ahí la importancia de reconocer esta telaraña, de cómo se va a ir gestando de a poquitos. Uno no se da cuenta hasta cuando ya está envuelto por completo. Cuando siente la telaraña en el rostro o en una parte de su cuerpo, recién ahí quiere ya desprenderse y eso se hace de una manera más complicada. Veamos el proceso. Son 6 elementos que ocurren dentro de esta experiencia de violencia en la que la persona comienza a borrar su propia personalidad. Mire usted. ¿Qué significa borrar su propia personalidad? La persona se desdibuja a sí misma. Pierde todo control y autodominio, como lo dice la palabra. El fruto del espíritu uno de los frutos del espíritu es el dominio propio. Toda persona que cae en una red de violencia, en una telaraña de violencia, pierde el dominio propio. De ahí que sufre las condiciones que vamos a ver a continuación. Lo primero que empieza es la destrucción de su autoestima. ¿Tú qué vas a saber? No, pues. Acá yo soy el que estudió, yo he sido pastor, yo he sido líder, yo he entrado al seminario, yo he ido a la universidad, yo estudié. Tú no lo sabes. Si yo te estoy diciendo, es porque quiero ayudarte, es porque quiero que tú te des cuenta de que las cosas funcionan así, porque yo soy hombre y tú eres mujer, tú no sabes, eres muy ingenua. Todas esas palabras son utilizadas para degradar la vida y estima de la persona, sea hombre o sea mujer.
Profe, quiero ser claro con eso, sea hombre o mujer. Sí, adelante. Connie, ¿cómo estás? Buenos días, oh, dime. bendiciones para todos. Eh, Estaba contentísima porque tenía que asistir hoy a clase, profesor. Profe, no es una duda, pero esto de la autoestima, a veces creo yo que hay situaciones de violencia que son como muy sutiles y a lo mejor no te afecta tu autoestima, pero sí te afecta tu libertad. Por ejemplo, profesor, a ver cómo lo pongo esto. Eh, Tengo un grupo, tengo una relación de amistades, ¿verdad? Que a mí me llenan, que me hacen crecer, incluso a nivel espiritual, pero entonces tu pareja le empieza a ver 31.000 pero, que no me cuadra, que hacen esto, que hacen lo otro, entonces, no, que las voy a traer a casa, no, pero ¿a qué hora? No, que tengo que regresar, no, que me molestan, que esto, o sea, eso también no es violencia, profesor. Totalmente, totalmente, Connie. Y por eso es que habla de esta condición, pero empieza siempre generando estas diferencias jerárquicas, ¿no? En el sentido de, te lo estoy diciendo yo, eso es mucho más útil. Lo que tú me hablas, Connie, aparece, y lo vamos a ver, si no me equivoco, es en el tercer punto, pero tiene que ver con preparar el camino. Es la primera línea, es como decirlo, la primera línea de telaraña que aparece es justamente bajo esta condición de ir contra la autoestima de la persona, ¿no? El hacerla sentir culpable o merecedora de maltrato, ¿no? El clásico, mira, si tú me sigues buscando, vamos a terminar en esto, ¿no? O sea, no me busques, por favor, me das sin razones, me das razones para gritarte o lastimarte. Hay hombres y mujeres que llegan a decir eso. Si tú no me hablaras esas cosas, yo tranquilo estuviera, ¿no? Yo estuviera tranquilo si tú no me hablaras de esa forma. Y miren cómo termina la persona poniendo la culpa y el remordimiento en la otra persona. Miguel Pacheco escribe, son las pequeñas zorras que dañan y se convierten en grandes problemas. Ciertamente, Miguel, ciertamente, las pequeñas zorras, que pueden ser palabras, que pueden ser gestos, que pueden ser incluso posturas, ¿no? Eso de mirarte con desprecio o que tú le das una opinión o estás dando una sugerencia para poder hacer algún trabajo en equipo y no te hace caso. Y lo peor es que eso sucede incluso en público, ¿no? Tu esposa está hablando y, ¿qué estás hablando? Y no, cállate, mejor no le hagan caso, no le hagan caso, porque ella es así, a veces se pone media loquita. Y ya esos son señales de violencia. Y lo digo con mucho respeto, ¿eh? La degradación, empieza la degradación. El segundo momento que suele ocurrir es cuando la persona trata a la pareja como una cosa, le hace perder su sentido de persona. Es, es esa sensación de, lo que tú decías, Connie, tiene que ver también con esto, ¿no? O sea, tú no puedes salir, pero mira cómo son esas amigas, o sea, yo te estoy cuidando, en otras palabras, ¿no? Yo te estoy cuidando para que no te hagan nada malo. Pero ¿quieres hacer eso? Ok, te voy a dejar hacerlo, pero solo hasta determinada hora, hasta determinado momento o con determinadas personas. Recuérdelo. Sumisión no es subordinación. La sumisión es un acto voluntario en el cual la persona decide prestarle atención a lo que otra persona está sugiriendo, de acuerdo a la forma en que es tratada, de acuerdo a la manera en que la persona hace una petición. Yo puedo ceder, yo puedo someterme, pero de forma voluntaria frente a algo que yo creo que es importante. Eso es sumisión. Pero subordinación es simplemente control. Es someterse, y ya no de forma voluntaria, sino obligada por condiciones que la otra persona quiera lograr en uno. Y por eso esa vida propia queda anulada. He tratado casos donde también hombres, también hombres, que no pueden ir a visitar a sus familiares más cercanos, a su mamá,
a su papá, a sus hermanos, porque la esposa se molesta o porque la esposa no quiere saber nada de esa familia porque alguna vez su familia la ofendió, le hizo un mal chiste, se burlaron, lo que sea. Pero tienen al esposo y viceversa también, tienen a la pareja cautiva, ¿no? No quiero que vayas a esa familia, no quiero que vuelvas a verlos a ellos. Tú te casaste conmigo, yo me casé contigo, yo no me casé con tu familia, así que no quiero ver a tu familia. Y miren cómo se va generando todo esto de alguna forma, de una manera sutil. Eso ya es una cosificación. Tú no eres dueño de ti misma. Empiezas a tener que tener la aprobación o la validación de la pareja. Cuidado. Esto, por ejemplo, sucede mucho en el tema de la dependencia emocional, por ejemplo, ¿no? En la dependencia emocional, la persona dejó de ser sí misma. En otras palabras, vive, ama, es feliz si tiene a la pareja a su lado. Si no la tiene a su lado, su felicidad, su bienestar, su vida se fue con la otra persona. Esas canciones de antaño que decían, tú eres mi mundo, eres mi todo, ok, se cumple cuando ese todo y ese mundo se va y se queda sin ella misma o sin él mismo. Te leo, Carla, dice, buen tema, considero que para tener vida propia el mejor estado es estar sola o solo. ¿A qué te refieres con tener vida propia? Al que uno mismo pueda de alguna manera decidir por sí mismo, definitivamente. Es que, y ahí viene el detalle, la relación de pareja, y esta es otra cosa que me gustaría alguna vez profundizar mucho más, es que le han dado tanta mala fama al matrimonio que la gente cree que cuando se casa con alguien pierde toda posibilidad de libertad. Y no, mis hermanos, el amor es libre y te da la libertad de elegir y ser elegido. El matrimonio no es una esclavitud. El matrimonio es la libertad de vivir dos personas diferentes en un mundo en el cual los dos están creando. Entonces, no es una condición de limitaciones, como dirían algunos. Yo terminé la universidad estando casado, gracias a la labor de mi esposita, que pudimos juntos trabajar para salir adelante. Hay muchas cosas que pude lograr. Claro, también me casé un poquito antes, ¿no? En el sentido de joven. Todo el mundo me decía, pero ¿por qué te vas a casar? Tienes 25 años. Y ciertamente, me casé a los 25. Laura escribe, eso sucede cuando vienen jóvenes simpatizantes de la iglesia, se casan con chicos de la iglesia y después no los deja asistir a la iglesia y se vuelven muy controladores. Ay, Laura, ¿qué te digo yo? Hay muchos casos que he atendido en esta condición. Varones que dicen, no, pero si yo pertenezco a esta iglesia. Y eso está avalado incluso por pastores, ¿eh? Mana, usted merece ir donde su esposo está, ¿no? Y ella dice, pero a mí me gusta esta iglesia, yo tengo aquí a mi familia, etcétera. No, eso no vale, no. Usted va donde va su esposo porque él es su cabeza. Cosificación. Y sin darnos cuenta, entramos a este terreno hasta amparados por la Biblia, ¿no? Cuidado con ese tema y por favor no me malinterprete, si hay algo por favor que preguntar, hágalo ahora, ¿eh? No quiero verme expuesto en redes sociales diciendo, el hermano César ha estado hablando en contra de la iglesia. Pastor, una pregunta, disculpe. Adelante, adelante, con mucho gusto. Saludos a todos y a todos los hermanos que están conectados y el profesor, gracias por esa. Sí, generalmente nuestra cultura se maneja que donde está el hombre tiene que estar la mujer para unidad de criterio, para unidad de que la iglesia se vea donde pone, pero se le da de pronto más prioridad a esa parte que en sí al ambiente familiar, ya, más por una apariencia de iglesia que en sí, que el matrimonio, que la familia, y eso para manejarlo es un poquito complejo, porque de pronto desde el punto de vista de la iglesia, los hermanos quieren agradar y estar en la iglesia, pero si no se sujetan a eso, entonces ya son tenidos por rebelde o por otras cosas. ¿Cómo manejar esa partecita ahí? También, genial, José, me encanta tu pregunta. ¿Saben qué es lo que ocurre?
va a depender mucho de muchos factores. Primero, de las responsabilidades que tenga la pareja dentro de la iglesia, porque si ya una persona tiene un ministerio pastoral o un ministerio dedicado y tenga que dejarlo porque tiene que ir al lado de su esposo que no tiene ministerio o que no está en una iglesia en donde pueda seguir desarrollándose, eso va a tener que ser evaluado también. Cada vez que yo trato con parejas, José, y a través de ti a todos se los digo, la mejor decisión que se pueda tomar en cualquier asunto tiene que nacer de la propia persona. No existe esa mejor decisión de lo que otro te diga de lo que tengas que hacer. Nosotros, nuestra labor de consejería es dar las alternativas y que conozca todo el contexto en el cual está. Pero nosotros no podemos decidir por alguien. Hay esposas o hay parejas en las que la esposa no le interesa realmente quedarse en una determinada iglesia. Al contrario, decide ir con el esposo y está muy bien. Como también he visto casos de algunos esposos donde no se quieren quedar en su iglesia porque simplemente saben que donde Dios los lleve van a poder servir juntos y lo que hacen es servir junto a su esposa en la iglesia de la esposa. He visto casos así. Y he visto otros casos también como de alguna manera donde los dos deciden salir de su propia iglesia cada uno para irse a una iglesia diferente que los acepte, donde puedan servir, donde puedan asentar sus raíces. Entonces, no hay una sola forma de poder hacer las cosas, es lo que quiero decir. Recuerden que alguna vez el rey David, cuando escapaba de Saúl, se fue a buscar comida y el sacerdote le dijo, no tenemos nada que comer, solamente el pan sagrado de Dios, que era prohibido de comerse por diferentes personas. Sin embargo, David insistió y dijo, mira, dámonos de comer porque estamos recontra hambrientos. Y él llegó a comer un pan sagrado que solamente podían hacerlo los sacerdotes. Era el pan del pacto que estaba con Dios, pero aún así lo comió. Así como Ruth, la abuela de David, que era moabita, del pueblo maldecido por Dios, terminó casándose con un hombre israelita, que en esas condiciones y en esa cultura era prohibida, pero termina siendo bendecida por Dios, como Rahab, la prostituta, que también llega a salvar a gente y termina siendo bendecida por Dios. Por más que hayan leyes que se deban cumplir, también hay estas situaciones en donde algunos le llaman la voluntad permisiva de Dios, donde se permite que hayan este tipo de condiciones que no están escritas, que no son la ley, pero que sí se pueden permitir de acuerdo a la condición que cada uno vive. Entonces yo creo, José, que más que intentar decir dónde se va cada uno, ambos necesitan ponerse de acuerdo de dónde quieren crecer juntos. Porque la idea es eso, finalmente, en un matrimonio, que los dos crezcan juntos. Pero más que ir a una determinada iglesia, si es la de la esposa, si es del esposo, o si es de una iglesia diferente, de algún pastor, amigo, conocido, qué sé yo, es importante que los dos puedan tener la claridad suficiente para no convertirse en cosificación, para no ser dependientes. Lo que necesitan es ser interdependientes, tener individualismo en algunos momentos, pero en otros momentos tiempos compartidos como pareja. De hecho, también existe, y aprovecho esto para mencionarlo, también existe lo que es el yugo desigual dentro de la iglesia. Recuerdo una hermanita abogada que soñaba con abrir su notaría y tener todo un staff de abogados y se enamoró de un chico que era 100% misionero. Y él, pues, muy lleno del Señor, le encantaba viajar por diferentes lugares. Entonces se enamoraron, hicieron planes, todo, y cuando tocó el tiempo de salir ya de o emprender la labor ministerial de él, pues él le dijo, bueno, nos acomodamos y nos vamos, ¿no? Nos vamos de viaje. El Señor nos ha llamado al África, me acuerdo que los había enviado. Y él dijo, no, pero si yo tengo mis planes acá, no, tú te has casado conmigo sabiendo que yo era misionero, le decía él. Y él le decía, sí, pero yo también tengo sueños, yo también tengo anhelos, yo también quiero salir adelante con lo que tengo aquí.
Por algo he invertido dinero y tiempo en mi carrera, le decía ella. Y él, cerradazo, no, no, no. Ninguno de los dos daba su brazo a torcer. Al final terminaron divorciándose, porque no tenían entre los dos un punto en común. Él intentaba que ella fuera parte de su equipo y ella intentaba que él fuera parte de su equipo. Es más, muchas veces de casados, ella le reclamaba porque él no salía de viaje y no trabajaba y no aportaba lo suficiente económicamente. Y ella lo aportaba todo en realidad. Pero cosas como esas también son parte del yugo desigual en la iglesia. A ver, veo que han escrito algunas cosas. Laura dice, eso sucede cuando vienen jóvenes simpatizantes de la iglesia. Ah, que eso ya lo pasó. Dice Bray, entonces, ¿cuál sería lo más adecuado? Deben ir a la iglesia de la esposa, porque eso siempre es una lucha. Ambos quieren ir a su iglesia de origen. Cierto, cierto, Bray, pero por eso es que uno deja padre y madre, o iglesia, si es necesario, para unirse a su esposa y luego ser, dice el principio de Génesis. O sea, uno no puede ser alguien, uno no puede ser una persona diferente si primero no se ha unido a alguien y anterior a eso no ha dejado. El principio es dejar para unirse y luego ser. Ese es el principio. Entonces, dejar padre y madre no implica abandonar, implica cambiarle de prioridades. Si en la iglesia ambos están de acuerdo de congregar en un solo lugar, genial. Pero si ninguno de los dos está de acuerdo, van a tener que llegar a un acuerdo. No pueden obligarse mutuamente a hacer algo que al final no van a estar contentos ni tampoco van a estar dispuestos a servir. Finalmente, ante el Señor, vamos en una condición de servidores, ¿no? Dios nos utiliza no por nuestro estado civil, sino por nuestro estado de corazón. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón frente a ese servicio, no? Y siempre es la lucha porque cada uno tiene sus bases y sus raíces, pero es importante que los dos decidan. Aquí los únicos responsables de la decisión es el novio y la novia que están a punto de casarse. Mientras los dos estén de acuerdo en hacer algo, los dos van a poder salir adelante. Adelina escribe, profesor, tengo una pregunta, ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes que se casan con jóvenes que no son cristianos? Los jóvenes que se casan con jóvenes que no son cristianos tienen más posibilidades de desarrollarse funcionalmente en el matrimonio que los jóvenes que se casan siendo cristianos y no viviendo una vida cristiana. ¿En qué sentido? Conozco muchas familias, muchas parejas cristianas, creyentes los dos, que se han casado y han decidido cumplir todos los requisitos y requerimientos que se les puso en el Señor, ¿no? Y todas esas reglas y normas que se dan, los intentan cumplir al pie de la letra muchas veces, pero se olvidan de que la vida que tienen fuera de la iglesia también cuenta. ¿Qué quiero decir? Quiero ser más claro, ya que lo escribes, Carla, quiero ser más claro. Miren, la vida cristiana no es una vida para vivirla en la iglesia. La vida cristiana es una vida para vivirla todo el tiempo. Y muchas veces hay gente que va a la iglesia y vive una vida cristiana en la iglesia, pero cuando va a casa es otro o es otra. Y lastimosamente muchos creyentes viven de esa forma. Están en la iglesia, son parte de una iglesia, pero en casa viven otra historia. A esas personas me refiero que cuando llega el momento de casarse, los dos son creyentes, pero en la convivencia es otra cosa. En la convivencia se dan cuenta que son controladores o violentos o que, bueno, tienen muchas cosas. En cambio, una persona no creyente, y cuidado con esto, y lo digo con mucha prudencia, ya sabes cómo es. Al menos ya sabes cómo es. Al menos sabes que va a fallar, al menos sabes que es renegón, al menos sabes lo que sea que sepas.
pero aún así decidiste aceptarlo o aceptarla. Entonces no hay forma de poder reclamarle por qué me mentiste. No, siempre fue el extraño de pelo largo, como dice una canción. Siempre fue la extraña, siempre fue la persona que viste o conociste. En la convivencia, y a eso se refiere Pablo cuando dice que tu conducta le permita ganarse para el reino a esa persona. Es nuestra conducta la que termina influenciando sobre los demás. Conviértete, dice, que ellos se conviertan a ti y no tú conviértete a ellos. Lo dice Isaías o Jeremías, no recuerdo, uno de los dos. Pero es importante que podamos aprender a no clasificar a las personas por si es creyente o no es creyente. Mis hermanos, con la realidad que he vivido a lo largo de este tiempo, no solo ministerial, sino también profesional, me he dado cuenta que hay familias realmente cristianas, que se dicen ser cristianas, pero que no lo son en realidad, ¿no? Y viven una vida de apariencia cristiana, pero no de una realidad cristiana. Entonces, a veces que me digan es creyente o no es creyente, yo personalmente no le doy mucho peso a eso. Más le doy peso a lo que me muestre a través de su experiencia de vida. Y eso es mi consejo generalmente a los jóvenes, más que intentar buscar exclusivamente un creyente, busque una persona con principios, con valores, una persona que sepa aprender a amar y que esté preparada para amar. Porque hay muchos creyentes en el Señor que lastimosamente no están preparados para amar. Pero bueno, esa es otra historia. Sigo leyéndoles. A ver, Adelina, profesor, vi en algunas parejas la esposa está de acuerdo con poner su diezmo y el esposo no quiere poner. ¿Cómo podemos ayudar a esas parejas? Eso también es igualito. Recuerde, la clave en un matrimonio, cualquiera que sea el matrimonio, la clave siempre va a tener que ser mutuo acuerdo. Por tanto, la esposa que quiera poner su diezmo, que lo ponga de su parte. El esposo que no quiera hacerlo, se la verá con Dios. Pero tiene que ser por acuerdos mutuos, no por obligación. No es que él esté obligado a hacerlo, Dios lo obliga. Pues entonces, si él es creyente también, que se las vea con Dios. Pero no con la esposa. No hagan de estas cosas una fuente de lucha, de conflictos. Lleguen a acuerdos, que es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Llegar a acuerdos. Se ve innumerables casos de que la unión en yugo desigual termina muy mal. Por eso nos dice la Biblia, no nos unáis al yugo desigual. Sí, ciertamente, Bray. Y por eso lo digo. Pero también se ven bastantes casos, y no pocos, que siendo los dos creyentes terminan también en una condición muy mal. He conocido parejas donde lastimosamente se casaron creyentes los dos, terminando mal ambos, divorciados o incluso en infidelidad, que algunos le llaman infidelidad cristiana incluso, no sé cómo es eso, pero infidelidad al final, donde hay más pierdes un matrimonio en yugo desigual que un matrimonio entre creyentes. No creo, ¿ah? Perdóname, Bray, pero en ese sentido no estoy de acuerdo porque donde hay pierde, siempre pierde, ¿no? O sea, no hay forma de decir él pierde más, él pierde menos. Perdieron los dos al final. No hay manera de que sea una buena pérdida, entre comillas, ¿no? O una pérdida menos dolorosa, tal vez. Pero no es que no se pierda, igual se pierde. Y hay creyentes donde les duele mucho tener que perder porque entraron con mucha ilusión al matrimonio, entraron con mucho deseo de poder hacer las cosas bien en el Señor. Pero lastimosamente hay un libro que se llama, tal vez sería bueno que lo busquen aquellos que son consejeros familiares, que se llama El amor no es suficiente, ¿no? El amor no es suficiente. Es un libro dedicado exclusivamente para el trabajo con parejas, donde no habla solo del amor, sino también de la convivencia. Y para convivir no necesitamos solo amor, para convivir necesitamos habilidades de convivencia, comunicación, resolución de conflictos, empatía, escucha activa, todas esas son habilidades. Y esto es importante entenderlo y aprovecho para poderla diferenciar porque con mi esposa nos pasaba eso. Cada vez que teníamos conflictos decíamos, entonces tú no me amas,
porque estamos peleando. Y no tiene nada que ver. Uno tiene conflictos porque no está de acuerdo, no por falta de amor. El amor está por encima de las diferencias. Entonces es importante que podamos poner a nuestro amor por encima de las diferencias. Los dos nos comprometimos a nunca más volver a expresar de nosotros que no nos amamos solo porque estamos en un conflicto. ¿Estamos en conflicto? Sí. ¿No nos queremos hablar? No nos queremos hablar, pero eso no significa que haya dejado de amarla o que ella haya dejado de amarme. Entonces el amor debe ir por encima de las diferencias. Wow, Profe, veo que hay varios. Adelante, Connie, pero dame un minuto que estoy leyendo algo. Dice, la Biblia no garantiza la integridad ni la fe garantiza la fidelidad. Cierto, Carla, me encanta tu frase. ¿Ah? La Biblia no garantiza la integridad ni la fe garantiza la fidelidad. Ciertamente no lo garantiza porque hay muchos siervos de Dios y de mucha fe que también fallaron, ¿eh? Y en la Biblia escrito también, ¿no? Luego Hilda dice, el ser creyente no te garantiza que perdure el matrimonio. Creo que lo importante es ser guiado por Dios. Es una de las decisiones más importantes en la vida. Contigo de acuerdo, Hilda. Muy bien. Eva dice, tremendo profe. Jajaja, wow. Muy bien, Eva. Bray, hay más matrimonios infelices en yugo desigual en comparación con matrimonios entre creyentes. Habría que investigarlo, Bray. Creo que sería un buen tema de investigación, incluso para poder evaluarlo. Me encanta eso. Sí, yo creo que podría ser un buen tema de investigación. Matrimonios creyentes frente a matrimonios no creyentes. A ver, ¿quién es el que más disfruta del matrimonio? Bueno, eso lo hizo Tim LaHaye hace algunos años atrás. Y recuerdo que la mayoría de matrimonios cristianos, obviamente saludables, disfrutaban mucho más de su vida sexual que matrimonios no creyentes. Eso sí es algo bastante valioso. Carla dice, cada individuo tiene su forma y su estructura. La norma no normará el respeto, la consideración y la valorización del otro. Perdón. Cada individuo tiene su forma, sí, su estructura, la norma no normará el respeto, la consideración, la valorización del otro. Sí, tiene mucho sentido también, Carla, claro que sí. Eva dice, el amor debe estar por encima de las diferencias. Frase la Muy bien, como para tuitearlo, ¿no? Ya saben ponerle el autor, por favor, ¿eh? No se olvide del autor. Bray dice, entonces ¿usted recomendaría que los jóvenes se casen? No, claro que no, nunca, nunca he dicho lo recomiendo, Bray. Ah, cuidado, nunca he dicho que lo recomiendo. He dicho que sucede, y que suceda, mirarlo, aclararlo, no significa validarlo o patentarlo. En ningún momento dije eso, para nada. Solo he dicho que hay parejas que buscan ese tipo de cosas, pero igual yo no puedo decirle a alguien que se buscó a un no creyente, déjalo porque no es creyente. No podría yo, porque finalmente es su decisión. Lo único que yo les he dicho generalmente cuando ocurren este tipo de casos es decirles, mira, cuando tú como creyente buscas ayuda, lo que haces es ponerte en oración y buscar la ayuda del Señor. ¿Crees que tu pareja también haga lo mismo? Entonces obviamente te dirá, no, tal vez tu pareja, al no ser creyente, no buscará los mismos recursos que tú. Lo que hará esa pareja es irse a buscar a sus amigos o a su familia y hablar con ellos. ¿Estás dispuesta a vivir algo así? Si tú, siendo creyente varón, cada vez que tú mismo te intentas acercar a tu pareja, mujer, y ella comienza a seducirte y a despertar en ti el deseo sexual, pero tú como creyente sabes que no puedes involucrarte de esa forma, sino hasta después de casarte, tú como creyente eres responsable de tu cuerpo y ella como no creyente es responsable del suyo. Pero para ella ese no es un problema. El problema es para ti. ¿Estás dispuesto a vivir algo así? Yo no le digo si debe o no debe. Lo que yo le digo es aclararle el panorama por completo. Ya les he mencionado, si no me equivoco, el término que yo utilizo para cuando hablamos del enamoramiento, ¿no? Lo cortamos en pedazos y hablamos del enamoramiento, ¿no es cierto? Es un amor al mentiroso, por decirlo de alguna manera. Es un amor entre mentirosos, porque en realidad es eso, es un despertar emocional que los lleva a vivir un romance, ¿no? A menos que ese amor madure. ¿Y cómo madura el amor? A través de la desilusión. Muy bien. Sigamos, por favor. Espero que quede claro, Bray, ¿eh? No estoy recomendando que se casen en yugo desigual nunca. Nunca dije eso, ¿eh? No sé si me malinterpretaron. Y si lo dije, perdónenme, no ha sido esa intención.
No estoy diciendo que tengan que hacer eso. Es más, siempre les digo, de todo lo que yo comparta, oren al Señor. Oren al Señor para que se queden, como dice Pablo, retened lo bueno. Examinadlo todo y retened lo bueno. Ah, genial, Carla, gracias. Eso me da paz. Eva dice, ¿cómo dijo madura el amor? Ah, el amor madura a través de la desilusión. La desilusión es la forma en la cual la persona se ha ilusionado tanto de su pareja que cuando se choca con la realidad, entonces tiene el poder de elegir. Ya sabes cómo es. ¿Lo quieres elegir así? ¿O la quieres elegir así? Entonces, si dices, sí, ya sé cómo es y sé que lo voy a elegir así, entonces el amor madura. Pero si tú dices, no, es que yo sé que cuando se case lo voy a poder cambiar, ya fuiste, no es amor. Muy bien, sigamos por favor. Número 3. El número 3 tiene que ver con la intimidación. La idea de la persona intimidando a su pareja a través de sus palabras, a través de sus actos, a través de su comportamiento. La persona se queda en estado de alerta continuamente. Ya cuando viene el esposo o la esposa, ya está chequeando, ya está mirando. Nos volvemos como un escáner, chequeándole el rostro y los gestos, a ver si está tranquila o a ver si está tranquilo, si va a responder bien o no. Muy bien, Carla, lo leí. Yo lo resumí y lo dejé escrito. La Biblia y la fe no son garantías de fidelidad ni de integridad. Ojalá lo fueran, pero no. La vida comprometida, creo yo, es la única garantía. Por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra, ¿no? Entonces, producto de esta intimidación, hace que la persona esté alarmada continuamente e incluso sufriendo algunas enfermedades del eje 3 a nivel endocrino, problemas hormonales, tiroides en algunos casos, problemas del estómago, por ejemplo, acidez, gastritis, colon irritable. Todas estas enfermedades que estoy mencionando es producto del estrés, dolores continuos de cabeza, insomnio, problemas en el corazón, taquicardias, todos son producto del estrés. Si es que no es que estés mal del corazón o que tengas algún tumor maligno en el vientre, no, 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 es estrés. Y muchas de estas personas que viven en esta condición andan continuamente estresados, ansiosos por el temor a lo que su pareja pueda hacer. Ahí, recién en el tercer nivel, ya se va dando cuenta de que algo malo pasa, ¿no? Luego viene esta llamada maternalización de la relación. ¿Qué significa eso? Es una sobrecarga de responsabilidades. Es cuando la pareja trata a su pareja como si fuera su hijo o su hija. Es como que la pareja no se responsabiliza por hacer también cosas en casa, sino que asume y cree que no es responsable y que la única persona que lo puede hacer y lo debe hacer es ella. Se olvida algo él, ¿dónde dejaste mis lentes? Y de alguna forma viene esa idea de, ¿dónde dejaste mis lentes? Pero tú tienes que saber dónde están mis lentes. Oye, son tus lentes, entonces ¿por qué tiene que otra persona buscarlo o cuidarlo? Y a veces sin darnos cuenta terminamos haciendo o ejerciendo esta sobrecarga de responsabilidades que también es parte de esa telaraña. Luego viene la privación, ya algo mucho más certero, mucho más evidente, ¿no? ¿Por qué no has venido a la reunión, hermana? Ay, es que tuve cosas que hacer. A ver, ¿qué pasó en realidad? Ya me dijiste lo que crees que podrías decir, pero ¿qué pasó en realidad? Ah, bueno, es que mi esposo no quería que venga, mi esposo no quería o no quiere que esté aquí, cosas por el estilo. Eso es privación. Connie, también mencionabas hace un rato acerca de este tema, ¿no? De no ir a un determinado lugar o no juntarse con determinadas personas, sigue siendo privación. Ahora, sí es cierto también que hay que ser también consecuentes y también realistas con la condición. Si yo escucho que mi pareja me está diciendo que tenga cuidado con determinada persona, tengo que ser capaz de ver la realidad y no cegarme, porque también puede haber cosas que tu pareja se dé cuenta y tú no. Y no tiene que ver con privarte, tiene que ver con una señal de alarma, una señal de advertencia, pero hay que saber cómo decir esas señales.
no de una manera impositiva o dominante. No lo hagas porque yo te lo digo, no. Es una manera con apertura y con la libertad de que la persona elija. Bueno, solo te digo que he visto estas características en ellas o en ellos y me gustaría que te des cuenta tú también, ¿no? Solo de esa forma podemos librarnos incluso aún hasta de infidelidades. Hay que tener mucho cuidado y con mucha prudencia este tema también de la privación. Y finalmente la distorsión de la realidad subjetiva, que es cuando la persona se cuestiona a sí misma, incluso si es que intentaría denunciar a su pareja, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer eso? Es el padre de mis hijos. Y si lo dejo hacer eso, yo me voy a quedar sin nada, yo no voy a poder sostener a mis hijos y cosas por el estilo. Miren cómo sutilmente la víctima va perdiendo la objetividad. La persona que maltrata, sea hombre o mujer, insisto, por la bibliografía que he usado, generalmente está mencionado como varones, pero también hay mujeres que son maltratadoras o secuestradoras o acosadoras, que lo que hacen es aislar, denigrar y culpar a la propia víctima del daño que está teniendo, ¿no? Así es que hay que tener cuidado. Yo sé que acá no hay ninguna de esas mujeres, y ninguno de esos hombres, por si acaso, estoy hablando solamente de algunos lugares en donde suele ocurrir. Esos son en otros países, ¿no? En los países europeos son, acá no son eso, ¿no? En Latinoamérica no pasa eso, no pasa. Pero miren cómo se va entrelazando esta red, esta telaraña que termina por atrapar a la persona en violencia. Y lo peor de todo es que sin la persona darse cuenta. ¿Recuerda cuando vimos los aprendizajes que tuvimos en nuestro cerebro? ¿Se acuerdan que yo les mostré? Ahí está justamente mi cerebrito atrás, que no es de ningún paciente por si acaso, pero eso se va generando una red de aprendizaje. Entonces imagínense estas personas que ya tienen esa lección de vida desde sus familias de origen. O sea, ya vienen con esa condición de, bueno, solamente está gritando. No me ha golpeado, no me ha golpeado, pero solo grita. No, y a veces sí se le escapa un insulto, pero no me golpea, no me golpea. A veces las palabras, dice el proverbio, hieren como un cuchillo. Son más dolorosas que los propios golpes. Es violencia psicológica. Y por eso, cuando intentemos tratar con este tipo de personas, necesitamos estar muy atentos a de qué forma, atentos a la forma en que se está usando la violencia. ¿Qué tipo de violencia es? ¿Cuál es la gravedad que se está viviendo? Y hemos visto ya este cuadrito de violencia psicológica, física, sexual o económica. Y también recuerdan la diferencia entre conflicto, crisis y violencia. Recuerde siempre esto, un conflicto son dos posiciones que pudieran ser incluso contrarias una a la otra. Son dos personas que no están de acuerdo en algo y por eso han entrado en conflicto. Los conflictos no son malos. De hecho, no hay que buscarlos, pero cuando aparecen, no hay que correrse. Un conflicto requiere de un acuerdo y con cada conflicto resuelto, es como si usted tuviera una escalera al cielo y con cada conflicto sube un peldaño, sube un peldaño, sube un peldaño. Pero con cada conflicto no resuelto, lo que hacemos es quedarnos estancados. Ya no sube, se queda estancado. Y si el conflicto se convierte en crisis, entonces retrocede un peldaño. Y a veces hasta más de uno. La crisis es el momento en que la pareja ya no solamente no está de acuerdo, sino que han entrado en rivalidad y comienzan en algunos casos a no hablarse o a distanciarse. La crisis es cuando ya se requiere de la ayuda de otra persona para poder llegar a un mejor acuerdo. Y finalmente, si no aprendemos a tratar con la crisis, terminaremos en violencia. En violencia la rivalidad ya empieza a darse desde un sentido de venganza, donde hay un ejercicio de poder
Por tanto, una relación en violencia no se puede recuperar. Primero tenemos que recuperar a la persona. Antes de recuperar la relación, tenemos que recuperar a la persona. Y por eso es importante tratarlos de manera individualizada. Primero con la persona víctima de violencia, sin olvidar al victimario o a la victimaria de violencia, que también necesita ser tratada, como lo vimos la semana anterior, la clase anterior. Luego tenemos que para recuperar hay que tener atención, hay que prestar atención a las consecuencias psicológicas que existen antes de la intervención. ¿A qué me refiero con esto? Es que muchas personas no quieren hablar ni quieren tratarse porque es muy dolorosas para ella o para ellos experimentar o reexperimentar aquellos acontecimientos traumáticos que vivieron. El miedo que tienen les hacen evitar lo vivido. Entonces, lo único que les queda es quedarse. Bueno, ya, ¿para qué voy a hacer esto? Mejor me quedo. Por evitar todo lo que vivieron, por evitar perder cosas, prefieren seguir viviendo allí. Y eso aumenta las dificultades físicas que vive la persona, incluso las fuerzas necesarias para salir de ese lugar. Lo pierden, porque la persona se queda en un estado de alerta continua. Ahí es donde aparecen los síntomas de evitación y de limitación. No sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no busca ayuda porque no sabe a quién pedirle la ayuda. Síntomas de evitación. ¿Perdón? ¿Hola? ¿Connie? Ah, perdón. Nada, profe, perdón. No te preocupes, Connie, no te preocupes. Entonces, esas condiciones, esos síntomas que aparecen, terminan haciendo que la gente no quiera buscar ayuda. Evita por cualquier cosa. A ver, se lo explico de esta forma. Hay gente que hace cosas para producir bienestar. Creo que ya hemos visto esto. Y hay gente que hace cosas para evitar el malestar. Entonces, esta condición ocurre en estas personas, que por evitar el malestar terminan cediendo, terminan callando, terminan no hablando con nadie o terminan accediendo a todas las exigencias que pueda recibir de su pareja. Y obviamente, como es tan doloroso ese impacto que viven estas personas, se desconecta consigo misma y eso le provoca el rechazo. No quiere buscar ayuda, no porque no quiera, sino porque no puede. Está viviendo un trauma. Hay que sanar el trauma primero antes de intentar trabajar con la relación de pareja. ¿Me dejo entender hasta allí? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué se mantiene en una relación así? ¿Qué creen? ¿Por qué creen que se mantiene una persona en una relación así? Veamos algunas cosas. Miren ustedes, la investigación menciona que una de las cosas que suele pasar es que como hay una proximidad afectiva, es decir, la persona empezó amando al agresor o a la agresora. Lo que lo mantuvo con él o con ella fue su amor, su afecto, su ilusión, su dedicación en un primer momento. Pero como con el tiempo, en el transcurrir del tiempo, ha comenzado a convertirse en alguien muy agresivo o agresiva, le es difícil romper esa idea de amor. ¿Por qué? Porque generalmente las personas violentas son las que pueden agredir en un momento, pero también hay otros momentos en que se comporta de una manera que incluso es admirable, en el sentido de ser afectuoso, de ser tierno, de traer regalos, de ofrecer disculpas, de prometer que nunca más va a ocurrir. Y eso hace que la persona víctima, por lo que sintió alguna vez por esa persona, termine cediendo, termine perdonando o incluso termine negando la evidencia de esas agresiones. Entonces, no es que no quiera irse, no se va
porque todavía siente que la persona está arrepentida. Y yo sé que ya no lo volverá a hacer hasta que, ese es el periodo de la luna de miel, hasta que se acumula la tensión y vuelve nuevamente a ese acto violento. Otra razón. Perdón, Carla dice, ¿puede ser la costumbre, la rutina? Sí, ciertamente, pero más está relacionado, este punto, Carla, está más relacionado a la vida afectiva. Probablemente la persona en su familia de origen no recibió el suficiente amor. Por tanto, esta persona, a pesar de que es violenta, también le ofrece amor, le ofrece afecto, le ofrece ternura. Y la persona víctima se queda con esa ternura, se queda con ese afecto, se queda con aquello que nunca antes había recibido y que, a pesar de los golpes, lo recibe por aprendizaje, ¿no? Es como cuando papá y mamá los castigaban, la castigaban duro o lo castigaban duro, pero después le decían que lo amaban, lo abrazaban, lo besuqueaban y hacían todo ese tipo de cosas. Eso genera un aprendizaje de dolor y placer a la vez, ¿no? De que sí duele el maltrato, pero yo sé que después me va a amar, después va a ser afectivo conmigo, van a hacer ese tipo de cosas. Tiene que ver más por allí, Carla. Por la dependencia económica también, ¿no? Por el hecho de que no sabe cómo sustentarse y por eso prefiere quedarse. Ahora, no es una preferencia, en realidad no puede porque se siente atada. Nunca pudo salir adelante por diferentes circunstancias, entonces le es difícil poder levantarse. También una de las cosas que suele pasar a nivel social, ojo, a nivel social, pero a nivel de comunidad cristiana no se aleja tampoco, ¿eh? Es el desprestigio social que implica que la persona de alguna manera tenga que confesar o tenga que compartir con los demás su situación emocional. Ese es otro factor por el cual no puede alejarse de una relación violenta. Porque si no, la gente va a hablar o habla mal, ¿no? O la gente va a comenzar a decir, ¿por qué te divorciaste? ¿Por qué te separaste? Y encima, la mayoría de hombres violentos o mujeres también violentas suelen ser no solo violentos en los momentos de crisis, es decir, son muy violentos cuando están en crisis, pero en otros momentos son muy amables, muy amorosos, muy sociables, ¿no? Entonces, dan la apariencia de que no pasa nada, ¿no? De que su mujer o su esposo es muy exagerado o muy exagerada, ¿no? Y por eso prefieren, no, mejor me quedo porque si no, ¿qué va a decir el pastor o qué va a decir la gente, ¿no? Recuerdo que una madre de familia me vino a buscar también consejería porque se había ido al pastor de su iglesia y el pastor le había dicho que cómo iba a denunciar a su esposo si eso iba a ir en contra del testimonio de la iglesia. Entonces, que él deje que el esposo, que ella deje que su esposo pueda de alguna manera acercarse más al Señor y que ella tiene que ayunar más, tiene que orar más y que tal vez por eso es que el Señor no está respondiendo, ¿no? Entonces, ante una situación, ante una respuesta como esa, ¿qué va a querer buscar ayuda, no? O sea, definitivamente eso también es algo que a nivel de iglesias se necesita trabajar mucho, ¿no? Ese desprestigio social. Y lo otro también es por la influencia familiar y social para que no deje a su pareja, ¿no? Pero él es buena gente, ¿cómo te vas a alejar de él? Seguro que tú lo has tratado mal o seguramente que él se está comportando así porque terminas haciendo cosas que no debes, pues, ¿ya ves? Carla, te leo, la iglesia es una tela de araña, ese consejo es el más común, una tragedia. Escrito está, te diría Carla. Ya lo escribiste, quiero decir, ¿no? Porque ciertamente a veces la iglesia se comporta como una telaraña, pero yo diría no la iglesia en particular, porque la iglesia es una persona y usted es parte de la iglesia. O sea, la iglesia se va con usted, no es que usted va a la iglesia, usted es iglesia.
y donde quiera que vaya, usted va. Como leía un post que escribí ayer en mis redes sociales, en mi Facebook, justamente esa condición, ¿no? De llevar, porque el post hablaba de que usted tiene que llevar a sus hijos aunque no quieran a la iglesia, tienen que llevarlo, tienen que darle palabra y tienen que hacer toda una serie de cosas. Bueno, yo escribía diciendo que ciertamente nuestros hijos solamente van a persuadirse por la forma en que vivimos nosotros. En vez de intentar obligar a nuestros hijos llevarlos a la iglesia, yo propongo que más bien lleve la iglesia a sus hijos, porque usted es iglesia, usted puede mostrarse mejor con ellos, en vez de generar toda esta condición, ¿no? En la iglesia hace falta hablar de familia, ciertamente Mercedes, y creo que por eso están ustedes aquí, porque a través de ustedes estos temas se pueden replicar a muchas otras familias, ¿no? Adelina dices por falta de conocimiento. Sí, también, aunque yo diría que más que conocimiento, experiencia, ¿no? Muchas veces, a mí, por ejemplo, cuando yo estudié, y permítame con mucho respeto ponerme de ejemplo, ¿no? Cuando yo estudié mi primera carrera, la primera carrera que estudié antes de ser psicólogo, yo era publicista. Antes de ser psicólogo, estudié la carrera de marketing, la primera carrera que llevé, la segunda, en realidad la primera fue diseño gráfico, la segunda carrera que llevé fue marketing, y cuando hablé con mi pastor de esa época que iba a estudiar marketing, me dijo, ¿te vas a meter en la carrera del diablo? ¿Cómo es eso? Tú eres un hijo de Dios, ¿qué vas a estudiar marketing? No, estás loco. Yo le decía, pero es una carrera que me interesa por esto, por esto, por esto. Dice, no, 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 no. Bueno, si quieres hacerlo, hazlo, pues no. Pero ya después no me vengas acá a lloriquear que quieres que oren por ti para poder liberarte de esa atadura. Imagínense lo que me dijo ese pastor. No sabía si llamarlo pastor en realidad, pero bueno, la cosa es que me atreví a terminar la carrera, ¿no? Estuve en esa carrera y antes de estar casado, me dediqué al trabajo publicitario en algunas agencias de publicidad y Dios me permitió conocer muchas cosas también de la carrera, que sin embargo ahora me sirven con todo esto que estamos haciendo, porque si se da cuenta, todos los PPTs, todas las cosas que yo comparto tienen poquito de diseño al menos, que es producto de los aprendizajes que alguna vez tuve, ¿no? Ya Entonces, sabemos todo por qué suma. Así es, Connie, así es. Pero profe, todo suma, en realidad todo suma. Adelante, Connie, sí, te sí, escucho. hay algo que ahorita por ejemplo, los casos de parejas en donde sí hay violencia, pero no tanto que la persona se queda por una proximidad afectiva. O porque cree que cuando va a pasar la violencia, entonces el hombre va a ser cariñoso. No, no, eso no lo hay ahí. Más bien es o sea, que la persona tiene miedo porque ha pasado por Claro, traumas y entonces consigue claro. una persona que cree que la va a proteger y entonces, o sea, hay una relación en el trato que no es ni siquiera amorosa. No sé cómo explicarlo. Entonces, o sea, Ahí yo te diría, Connie, ahí es más por el trauma vivido. O sea, la persona sigue traumatizada y por eso no tiene los recursos suficientes para salir de una relación así. A pesar de que siguen siendo violentas con ella o con él, a pesar de que sigan lastimándolo, a pesar de que ya se dio cuenta, pero no sabe cómo salir porque está anulada por completo. Esta red, esta telaraña la ha atrapado tanto que es difícil poder romperse desde adentro mismo. O sea, por eso es que han utilizado esta analogía de la telaraña, porque cada que una araña atrapa algún insecto, es imposible para el insecto poder defenderse. sí, Es imposible. que es el caso de las mujeres de trata de personas, profesor, que Exacto. han sido rescatadas, pero tú ves que le cuesta mucho romper con el tratante, ¿me entiendes? Totalmente, totalmente de acuerdo, cierto, Connie, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque se condicionaron a vivir así. Su cuerpo responde a esa condición, que por eso es que la mayoría de trata de personas las tienen desde niñas.
y las van golpeando emocionalmente, no físicamente, golpeando emocionalmente mientras son niñas, las dejan de hambre, las van condicionando, si quieren comer van a tener que hacer determinada actividad para que puedan comer, y la criatura va creciendo con ese esquema que la lleva finalmente a sentirse bien en medio de lo mal que viven, ¿no? Entonces es dolorosísimo esto y se requiere de mucha ayuda profesional en ese sentido, ¿no? Así es que Profesor, sí, ciertamente. Adelante, José, te escuchamos. profesor, en ese tema que ustedes tocan, por ejemplo, cuando la persona, el abusador, no solamente va trabajando la parte de física, sino emocional, porque él al final sabe que va a lograr un objetivo con eso, que la persona sea incapaz mentalmente de reanudar, pero también viendo esos casos uno ve la falla de nuestros sistemas judiciales porque generalmente le preguntan a la persona que está incapacitada realmente mental y emocionalmente y dice, no, si ella quiere seguir así, ella tiene la libertad de seguir con ese señor. Y entonces ahí falla también la ley, de alguna manera. Gracias, profesor. Muy bien dicho, José, de acuerdo contigo. Lastimosamente en la sociedad en la que vivimos también existe esas condiciones en las que la ley falla a favor del hombre o mujer violenta, sí, ciertamente. Dolorosamente cierto, te diría José, ¿eh? Dolorosamente cierto. A ver, leo algunos escritos. Carla dice, la iglesia infunde entre muchos sobre este tema. ¿Infunde o influye, quisiste decir, Carla? Perdóname. Sobre este tema y la mayoría de toda la congregación lo vive, el maltrato. Sí, 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 lástima. Influye, ok. La iglesia influye entre muchos sobre este tema. Por eso estamos aquí, mis hermanos, y creo con mucho respeto haber dado muy puntualmente muchos ejemplos de un contexto bíblico y desde un contexto cristiano, quiero decir, porque es una realidad con la que me he tenido que enfrentar en todos estos años que soy psicólogo y que trabajo con diferentes parejas. Yo me convertí en el año 92 y en el 2002 empecé ministerialmente con mi esposa. Entonces, desde el año 2002 venimos trabajando con diversas iglesias y en todas, ¿oh? ¿Ok? Todas las que hemos ido, todas nos hemos encontrado con esta realidad terrible. Hilda escribe, está como en el caso de un león que estuvo enjaulado por mucho tiempo y cuando lo liberan en una selva el animal continúa dando vueltas como si estuviera en su jaula y ya era libre. Buena analogía, Hilda, muy buena analogía. Eso es clave, lo has entendido todo. Rosa, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Bueno, escuché hace un momentito que alguien puso en las iglesias y en verdad es cierto. Dentro de las iglesias, pues es como que se le pusiera solamente la curita a la herida, ¿verdad? Como usted dice, yo sé que Dios es todopoderoso, yo sé que Él es el que puede, ¿verdad? Sí, de verdad, sanar la mente, el corazón, pero hay personas que no, o sea, no tienen el hábito, no, o que les falta la fe, yo no sé, tantas cosas que pueden haber y que necesitan esa ayuda extra, esa ayuda de ser oídos, de ser también pues orientados. Y hay gente que simplemente dice en la iglesia, bueno, ore, ayune y ya estuvo. Eso es lo que le hace falta más, es que usted a lo mejor no se levanta temprano, es que, y la verdad, se van frustrados, porque hay matrimonios que se van frustrados, y ahí se queda todo, y es triste. Entonces, bueno, que Dios nos ayude para nosotros ser, de verdad, como digo, esa herramienta en las iglesias, ¿verdad? Amén. Gracias. Amén, Rosa. Excelente. Ciertamente, Rosa, lo que mencionas. Perdona, Carlitas, lo que mencionaba Rosa es que muchas iglesias no presentan esa ayuda o solamente la limitan a decir ora, ayuna o cosas por el estilo, porque a veces también pues no tienen los recursos necesarios para poder aprenderlo. Y déjenme decirles, y lo digo con mucho respeto a la institución en la que estamos ahorita, por Sociedades Bíblicas, porque en muchos seminarios que existen, diferentes seminarios teológicos hablo, no tratan estos temas.
se espiritualiza absolutamente todo. Y no digo que esté mal, ¿no? Yo solo digo que está incompleto, ¿no? Entonces, deberíamos tratar estos temas también en diferentes lugares, en los diferentes lugares donde Dios nos permita estar. La próxima sesión, la última, que ya es el final de esta temporada, en la última sesión vamos a trabajar algunas estrategias de prevención y vamos a explicar un poco de lo que podemos hacer. Pero creo que es importante que podamos hablar de estos temas en todo lugar a donde vayamos. Hablar, si hay gente que tiene redes sociales y que les gusta hacer sus TikToks y hacer su Facebook, sus videos, YouTube, todo, háganlo, mis hermanos, háganlo. No se imaginan cuán importante es para las personas escuchar ese tipo de mensajes, de saber que no están solas y que además pueden haber o reconocer una ayuda adecuada. Carla dice, considero con este gran programa el poder ver tan claro que me encantaría encerrar a muchos, encerrar a muchos así. Ok, bueno, respeto tu opinión, Carla, está muy bien, pero es parte de yo lo llamo la cultura evangélica en la que hemos crecido, ¿no? Porque lastimosamente esto también se ha ido reproduciendo a lo largo de los años. Gracias a Dios, ahora sí se puede estudiar en una universidad, por ejemplo, ¿no? Porque a mí el pastor quería que yo dejara la carrera de marketing que estaba llevando porque simplemente no iba con la línea divina, decía él, ¿no? Entonces, y conozco casos de muchos que dejaron la universidad justamente por esa causa, ¿no? O porque Cristo venía pronto, o porque son carreras del diablo, decían algunos, ¿no? Como en mi caso particular. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso que vamos trabajando y prestarle atención a lo que ocurre en la vida real. Ahora, esta de acá es una entrevista clínica. Ustedes la tienen en la separata, no voy a ahondar mucho en ello, pero son cosas que hay que prestarle atención, sobre todo cuando tratamos con una persona que viene a buscarnos como consejeros o a buscar ayuda, ¿no? Lo primero, y ahí quiero quedarme con lo primero que uno tiene que tratar es hablar con la persona víctima a solas y asegurarle el nivel de confidencialidad. ¿Y por qué digo a solas? Porque muchas veces, si viene de un hogar violento, el hombre que esté con ella o la mujer que esté con él, no lo va a querer dejar solo. Yo he tenido que pedir a algunas personas, decirle, espere por favor en la sala de espera que yo voy a tratar con su esposa, con su esposo, con su hija, con su hijo, que también lo hay en violencia familiar. Y algunos no quieren, ¿eh? No, ¿y por qué? ¿Yo me tengo que quedar acá? Bueno, no tienes que quedarte aquí. Voy a tratarlo a usted, pero necesito tratar primero a su esposa, a su pareja, etcétera, ¿no? Entonces, eso es clave. Aprender a poder tratar a la persona dándole el grado de confidencialidad oportuna. Definitivamente, seguramente la persona, la pareja le va a preguntar, ¿y qué has hecho? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué has hablado? Bueno, yo normalmente les digo que si esa persona viene a preguntarle, dígale que yo le he dicho que no puede hablarlo si no quiere, y si él quiere saber algo, que me lo pregunte a mí, que yo se lo podría decir, si yo veo que es adecuado decirlo. Entonces es buscar la protección de la persona de todas las maneras posibles, ¿no? Sin entrar en polémicas o en detalles o en cosas que puedan generar complicaciones. Y lo otro es que necesitamos abordar el tema de la violencia, pero de manera puntual, porque a veces ellos dan vueltas, no saben cómo llamarlo, y menos lo llaman como por su nombre, que es violencia. Estoy sufriendo de violencia. No lo dicen, no lo dicen. No, es que algunas veces él me hace esto, me dice esto. No, es que algunas veces ella, pues, estando en mi familia, me ha gritado, o a veces se le escapa, pues que su carácter es así, y lo justifican, ¿no? Sin saber que están viviendo una relación violenta. Así es que preste la atención a esta lista, usted lo va a leer, no quiero quedarme mucho en este tiempo, en este tema, ¿no? Estrategias legales y psicosociales. Algunas estrategias para los que tengan los recursos suficientes o trabajen en alguna iglesia que tenga recursos,
no se imaginan la gran ayuda que son las casas de acogida. Que si en algún momento pudiera trabajarlo a través de un municipio, a través del gobierno central o a través de alguna actividad que les permita crear casas de acogida, es de gran ayuda, es de gran ayuda. Y ojalá las iglesias grandes que tienen recursos propios, ojalá puedan animarse a establecer este tipo de casas. Aquí en el Perú hay algunas que lo han hecho. Una de las que más me impacta la labor que hacen, porque tiene psicólogas y tiene psicólogos, tiene médicos atendiendo. Una de ellas se llama Casa Gracia, que es una casa de acogida para mujeres que sufren o luchan contra la anorexia y la bulimia. Hay otra también que es una casa de refugio para mujeres adolescentes embarazadas, para que puedan tener a sus niños allí y van a esos lugares de refugio. Hay varios, hay para ancianitos también, que ayudan muchísimo. Entonces, estos programas ayudan a reducir el abuso y facilitan un asesoramiento. Siempre que haya estos lugares, es importante tener 3 tipos de ayuda. No solo la psicológica, o pastoral incluso. También necesitan tener una ayuda legal, porque lastimosamente las leyes no son conocidas por todos tan fácilmente, ¿no? Y un profesional de la ley puede ayudarnos en ese sentido. Y la tercera ayuda que es importante es la ayuda social. El hecho de que haya acá en mi país se le llama asistenta social o asistente social, ayuda a poder evaluar la condición de la persona para poder recibir también la ayuda, ¿no? Los cribados o revelaciones tienen que ver con lo que hace un médico. A veces hay personas que se van a atender por alguna causa y lo que hace el médico es hacer algunas preguntas mientras te va atendiendo. A eso le llaman cribado. Las preguntas no te dicen así nomás por cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando hay caídas o golpes en la cabeza, te van a preguntar tu nombre, te van a preguntar tu edad y en qué distrito vives. Y no es para que estén llenando tu ficha, no, es para ver si todavía tienes una parte de tu memoria que está afectada o si ha habido alguna afectación. O le preguntan a las personas adultas mayores, ¿en qué piso estamos? Le preguntan, ¿no? ¿Cómo has llegado hasta acá? Le preguntan, ¿no? Y todo eso para ejercitar o poder saber en qué condición está su memoria, ¿no? Y estos médicos y psicólogos tenemos la responsabilidad de dar aviso si es que vemos que hay alguna señal de violencia. Igual ustedes como consejeros tienen la responsabilidad de poder dar aviso si es que ocurre algo de eso. Otros son las intervenciones que ya son de nivel profesional, psicológica, intervención psicoterapéutica, o terapias de exposición, o terapias de apoyo y de consejo, que también es parte de lo que podemos hacerlo, pero no podemos hacerlo solos. Tiene que ser guiado por un profesional que haya tenido la capacitación necesaria. Y permítame decirlo también, la capacitación, creo que lo hablé alguna vez, la capacitación oportuna, la real, ¿no? No, algunos estudian, son ingenieros, pero estudian un curso de coaching y ya se creen consejeros. Ok, pueden dar un consejo, pero no significa que puedan hacer un tratamiento clínico. La profesión adecuada para hacer un tratamiento clínico es la medicina o la salud medicinal, o medicina de la salud, le llaman en algunos países, ¿no? Entonces, aquellos que hemos estudiado no solo una carrera, sino que además hemos recibido una formación terapéutica o una especialización en psicología clínica desde mi carrera y de la salud, que es lo que yo he llevado, o alguna otra formación terapéutica que se haya llevado. No todos pueden hacer terapia. La Asociación de Psicología Americana habla de que no solo se tiene que tratar los síntomas, sino también trabajar la parte psicológica y social. Carla escribe, el autor del libro El amor no es suficiente, se llama Ellis, Albert Ellis.
E-L-L-I-S, Ellis. Albert Ellis se llama el autor. Muy bueno, por cierto. Algunas otras estrategias, bueno, esto cada país cambia, pero generalmente lo que ocurre es que hay una institución que mantiene un protocolo y que trabaja junto a comisarías, no sé cómo le llamen en otros países, pero son especializadas en proteger a la persona de la violencia familiar. Acá en nuestro país se llaman los centros de emergencia mujer y tienen, en algunos otros lugares tienen unidades de investigación policial, ¿no? Eso va a depender mucho del país. Esto también es una secuencia de cómo se hace todo el proceso legal para poder hacerlo. Los que están en nuestro país, revísenlo porque esto es parte de lo que ocurre en una denuncia. Y los que están en otros países, he encontrado en el foro a alguien que posteó esas secuencias de denuncias o los lugares. Si mal no recuerdo, fue alguien de Colombia, si no me equivoco, y que le agradezco, por cierto, y que fue muy, muy beneficioso. Ojalá de cada país pudieran también colgarlo, como para que también tengamos de todos lados la forma de poder establecer este flujograma, ¿no? de denuncia. Un programa de intervención muy famoso en los años 2000 explica que para poder ayudar a las víctimas necesitamos ir primero que nada con apoyo y comprensión. Entender que no es que la víctima no quiera salir o no quiera dejar de ser víctima. Lo es y necesita un espacio para decirlo, para desahogarse de una manera libre, ¿no? Junto a ello, es importante que la seguridad de la víctima y sus familiares esté presente continuamente. Ayudarle a restablecer el control sobre su propia vida. ¿Cómo? Tomando sus propias decisiones. Si usted le dice qué hacer a esa persona, usted no está ayudando, ¿eh? Si usted le dice, tienes que dejarlo, usted está haciendo lo mismo que su pareja hacía con él o con ella, que es ordenarle lo que tiene que hacer. Usted dirá, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo acompañarla, darle claridad en lo que está pasando y ver todas las alternativas posibles para que esa persona que es víctima de violencia elija el camino. Si usted le dice, no, 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 tienes que dejarlo, tienes que irte, ya, salte, salte de una vez, ¿por qué estás así? Vente a mi casa si quieres. No, no le ayuda. Solamente está cambiando de dueño o de dueña, si me lo permite, entre comillas. Hay que tener mucho cuidado con eso. También hacerle comprender que la responsabilidad no es de la persona, ¿no? A veces se sienten mal por sentirse mal. Y ahí hay que tener mucho cuidado. La rabia, las conductas violentas son de la persona que las provocó y no de la persona víctima. No es que usted haya provocado la violencia de su pareja. No, la pareja sí sigue siendo la violenta o la causante de todo ello. Incluso, como lo dije alguna vez, creo que la semana pasada lo dije, la persona violenta termina siendo víctima de su propia violencia, ¿no? Y también es una persona herida que no sabe cómo manejarse, ¿no? Ayudarle a aclarar las expectativas con respecto a los roles de género, a los mitos sobre la violencia, y en este caso particular, producto de esta movimiento feminista, pues lo ponen como mitos sobre la violencia machista, ¿no? Bueno, es el término que utilizan para, de alguna manera, destacar el hecho de que hay argumentos muy, ¿cómo decirlo? Muy dados por ser varón, ¿no? Por ser el hombre, muy identificados desde el género masculino, ¿no? Desde el sexo masculino, donde la persona, pues, por ser hombre, asume algunos privilegios o algunos lugares de privilegios solo por ser hombre. En algunos lugares todavía pasa esto. Lamentablemente en la iglesia todavía pasa esto, no puedo dejar de decirlo, pero es algo que necesitamos trabajar. Otra cosa, proporcionar la información sobre lo que significa la violencia doméstica y sus consecuencias. Es como
Es como hacer esta clase con esa persona, ¿no? Es como darle estos recursos y estas herramientas a estas personas. Compartir con ella todo lo que usted ha aprendido en estas clases, ¿no? Pero también juntamente con eso, necesitamos enfocarnos en lo bueno que hace, en aquellas cosas en que la persona es buena. Ahí tenemos que focalizarnos también. Lo mismo con expresar sus emociones, incluso esas emociones de amor y odio que siente por la persona que la agredió, ¿no? Es un sentimiento normalizado en estas circunstancias. No podemos decirle, ¿cómo puedes todavía amarlo después de lo que te ha hecho? No, no, es que no es algo que sea fácil de olvidar, ¿no? Hay que afrontar los sentimientos de pérdida, el duelo en el caso de la separación, siempre pasa eso. Cada vez que una pareja algunos piensan que si una pareja se divorcia es porque ya, pues ya no se pudo más y van a pasarla mejor. No la pasan mejor. Honestamente, no. Aún separándose o volviéndose a enamorar, todavía tienen un dolor por la pérdida que han tenido. Y en ámbitos cristianos mucho más, porque está esa sensación de, como creyente, yo no debía haber llegado a esto. Y hay una culpa adicional de sentirse mal por sentirse mal o por haber llegado a eso, ¿no? Y sobre todo, ayudar a las víctimas a hacer un plan de vida, a proyectarse hacia el futuro. ¿Recuerda el evento en que Elías se sintió tan mal que se metió a una cueva y le dijo, Dios mío, quítame la vida? ¿Qué hizo el ángel? El ángel es la representación de un verdadero consejero bíblico, si me lo permiten. Lo que hizo fue el ángel es llegar a él y en el amor del Señor reprenderlo para que se levante y siga adelante y le diga que él es cristiano y que debe ayunar y que debe orar y que debe ir a la iglesia y que debe proclamar al Señor su libertad. ¿Eso hizo el ángel? No, ¿verdad? El ángel solamente le llevó algo de comer y lo dejó dormir. No hizo más. Son dos momentos que aparece el ángel. En el primer momento solo le da de comer, de beber y lo deja dormir. No le dice nada. Qué difícil para un consejero no decir nada. Como ustedes se habrán dado cuenta, yo hablo poquito. Entonces se imagina lo difícil que es para mí no decirle, pero ¿qué haces? Pero tuve que aprenderlo, mi hermano. Es más, cuando yo escucho a alguien, creo que se lo dije una vez, pongo mi mano en mi boca, literal. Y me cierro los labios con mis dedos porque me dan ganas de decir muchas cosas. Pero tengo que aprender a escuchar a la persona y responder de acuerdo a las necesidades que la persona tiene. No de acuerdo a mi conocimiento, no de acuerdo a lo que yo sé o lo que la Biblia dice. No, 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 no. De acuerdo a las necesidades que la persona tiene. El ángel por la segunda vez le siguió dando de alimento y allí le puso un propósito mayor. Levántate porque largo camino te espera. Esa condición es la nuestra. Hagamos nuestra esa proyección de vida, mis hermanos, y podamos hacer que podamos ser ángeles para muchas personas que en algún momento hemos podido ayudar, ¿no? Ser ángeles para otras personas y no venirle como los amigos de Job a decirle, seguro has hecho algo malo contra Dios y por eso Dios te está castigando. No, no. Así que tengamos mucho cuidado con el consejo que damos. Todavía nos quedan algunos minutos. No sé si Leticia, Samara, todavía nos quedan algunos minutos. Si hay alguna pregunta, inquietud, comentario, sugerencia o hasta quejas también, bienvenidas, no hay problema. Sí, señor, tenemos 7 minutos para el momento de preguntas. Entonces, quien tenga preguntas puede levantar su manito o escribir por el chat. Carla estaba preguntando, profe César, el nombre del autor del libro El amor no es suficiente. Ok, sí, lo mencioné hace un momento, se llama Albert Ellis. Albert Ellis. Ellis, E-L-L-I-S. Veo la mano levantada de Rosa. Adelante, Rosa, por favor. Y si puedes apegarte a tu micrófono, porque hace un momento te escuchábamos bajito. Ok. Adelante, por favor. Voy a subirle un poco más.
Solamente, profesor, quería preguntar, en un caso, por ejemplo, de infidelidad de parte del hombre, ¿verdad? ¿Es importante escuchar a las dos personas la primera cita o por separado? Mi Muy pregunta. bien, excelente, Rosa. Una recomendación que yo doy cada vez que se trata el tema de la infidelidad es poder atenderlos por separados, ¿no? De hecho, cuando vienen juntos, lo que ocurre es que la persona que fue víctima de la violencia, o perdón, de la infidelidad, que fue víctima de la infidelidad, lo que hace es reclamar y reclamar y reclamar. Y la otra persona, si está de acuerdo en haber llegado, si ha llegado, porque la mayoría no quiere ir a terapia después de haber sido infiel, pero lo hacen aquellos que quieren recuperar su relación, van y es una vergüenza pública realmente, ¿no? Porque se sienten mal de escuchar todo lo que la pareja dice, ¿no? Es como una especie de maltrato finalmente, ¿no? Porque ciertamente falló, pero no se merece que pase todas estas cosas. Entonces, yo prefiero tratarlos por separado. Primero a la persona que fue víctima de la infidelidad, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? Y luego con la persona infiel, ¿no? O la que fue infiel o el que fue infiel. También de lo mismo, qué pasó, cómo se sintió, qué ocurrió. Y en el tema de la infidelidad sí es importante considerar que a veces las personas que son víctimas de una infidelidad se convierten en victimarios, producto del rencor, de la rabia, del resentimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay personas que se quedan en la relación de infidelidad, o mejor dicho, se quedan en la relación después de una infidelidad, pero se quedan para castigar al infiel o a la infiel, ¿no? Entonces en ese castigo ejercen violencia contra ellos o ellas, pero terminan demostrando el por qué se dio la infidelidad, finalmente. Porque muchas personas no se dan cuenta que la infidelidad no es una causa de separación, es la consecuencia de una separación. No es el tema, pero creo que sí es importante, y gracias Rosa por hablarlo, porque es importante saber que la infidelidad no es causa de separaciones, es consecuencia de separaciones. Muchas parejas ya se han separado, ya se han divorciado emocionalmente. Y obviamente, imagínense, vamos a ponerlo aquí para que puedan ustedes verlo completo. No se asuste, es mi cara, ¿eh? Si la ve completa, es mi cara. Pero imagínense todo el cuadrante que tengo, ¿no? Yo tengo aquí a ustedes como ventanitas, uno al lado del otro, y logro verlos, ¿no? Entonces, encima están todas las ventanitas. Entonces, si usted va hacia el límite, usted y su pareja, imagínense que mis dedos fueran una pareja, a donde quiera que vaya de los límites, si van juntos, estarán y permanecerán juntos. Y no solo físicamente, me refiero a emocionalmente. Pero, y ahí viene el tema, cuando uno se va hacia el límite y el otro se queda o se va al otro límite, hay una separación. ¿Se dan cuenta que mis dedos se separan? Entonces, alejarse implica acercarse. Cuando usted se aleja de su pareja, se acerca a otras personas o condiciones. Pero si usted va junto con su pareja, los dos se acercan a otras condiciones. Alejarse es acercarse. Entonces, mientras más lejos estén el uno del otro en pareja, más posibilidades hay de poder involucrarse en alguna otra relación. Algunos no son infieles con otras personas, y termino con esto, con respecto a tu pregunta, Rosa. Algunos no son infieles a otras personas. Algunos son infieles con otras relaciones. Con los hijos, es decir, le prestan más atención y dedicación a los hijos que a la pareja. Con el ministerio, es decir, le dedican más tiempo, dinero y recursos al ministerio que a la pareja. O incluso con el trabajo. Le dedican más tiempo, esfuerzo y dinero al trabajo que a la relación de pareja. Entonces, para ser pareja hay que andar parejo.
Si empezamos en el tiempo a ser dispares, ahí puede ocurrir este tema de la infidelidad o separación. Carla dice, por lo cual si hubo separación emocional y llegaron a una infidelidad, es aconsejable determinar el divorcio. Yo creo que el divorcio tendría que ser la última de las últimas, de las últimas, de las últimas. Si ha habido distanciamiento emocional y la pareja infiel, ¿ok? La pareja infiel decidió venir a buscar ayuda porque sí está confundida, no sabe qué quiere, pero si es una condición que él o ella se da cuenta que tiene y que no sabe cómo manejarlo, no hay por qué hablar de divorcio. Al contrario, hay que recuperar a esa persona para recuperar la relación. Porque para seguir en una relación quebrada tiene sentido. No, justamente por eso buscan ayuda. Si a ustedes los buscan una pareja que pasó por una crisis de infidelidad, pero los dos están dispuestos a ir a terapia o a buscar una consejería, aproveche eso, porque esa es una señal de que no quieren separarse y hay posibilidades de recuperarla siempre y cuando se evalúe y se analice cómo ha sido todo este proceso de quebranto. Para tratar con la infidelidad es todo un mundo aparte, pero tiene mucho que ver con este contenido de lo que hemos venido hablando, el aprender a recuperar a la persona antes de la relación. Adelante, José, te escucho. Hay algo que, bueno, nosotros en la iglesia hemos tratado, por ejemplo, cuando hemos tenido esos casos, es que el perdón está por encima de cualquier acto de infidelidad. O sea, el perdón se enseña que cuando una persona ve que por traición quiere llegar a la ruptura, al divorcio, porque la Biblia habla del divorcio, o en algunos casos, nosotros siempre tratamos de enseñar de que el perdón está por encima de todas esas cosas. Si las personas están dispuestas a perdonar, se puede trabajar desde esa perspectiva. Ok, José, gracias por tu aporte. Ciertamente lo es, aunque el perdón no es un evento, el perdón es un proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces queremos que la persona perdone y que ya se olvide de todo. Perdonar no significa olvidar. Y por cierto, perdonar es una cosa, reconciliarse es otra. El perdón es una decisión personal. La reconciliación requiere de dos. Por tanto, ¿es importante que uno pueda aprender a perdonar? Sí. Pero también junto con ese perdón van a venir sospechas, van a venir ideas que duelen de recordar lo que pasó, van a venir momentos de crisis en que la persona siente que su pareja le sigue mintiendo, van a ver todas esas cosas. Y aunque haya perdonado, no significa que no deba prestarle atención a esas cosas. Entonces sí, el perdón es un aspecto muy importante, pero debe ser parte de un proceso y no necesariamente un evento que cambie todo, ¿no? Te perdono y ya, borrón y cuenta nueva. Cuidado, no existe el borrón y cuenta nueva. Todo lo que hemos hecho en la vida tiene influencia, tiene mucha influencia. Muy bien, no sé si tengo más tiempo. Una pregunta, profe, que se me cayó el internet y me perdí una parte. ¿Van a poner esto mañana? ¿Cierran la plataforma? ¿Cómo es esto? O sea, yo necesito ir mi clase completa, profesor. Leticia, adelante. Ok, muy bien. Les doy este comunicado. ¿Qué es lo que se cierran? Las entregas. ¿De qué cosas? De los foros, de los quizzes y la asistencia. Igual toda la plataforma está abierta con sus clases grabadas, sus recursos, sus materiales. Y como les dije, a los que escucharon a mitad de tiempo de diplomado del día de hoy, van a tener hasta el 17 de febrero la plataforma para disposición de ustedes. Oh, ok, está bueno. Así es. Sí. Ok. Yo necesito ir a esta clase completa, Leticia, por favor. Sí, no se preocupe. Yo les recomiendo que en un Word peguen los links de las clases y los guardan en un archivo. Como están en YouTube, van a poder también repasarlas. Muy aparte que pase el 17 de febrero, ahí sí se va a cerrar completamente la plataforma, pero ustedes van a tener sus recursos también.